a esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis, mesa de debate con jóvenes estudiantes, jóvenes universitarios. En esta ocasión nos acompañan de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y por supuesto, usted ya lo sabe, por las parte de estas medidas sanitarias que se han implementado, bueno, los vamos a tener precisamente a la distancia, vía telefónica, nos acompañan. Y bueno, pues el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa es el tema de la discriminación. Decíamos hace unos instantes, antes de irnos a la pausa, que a pesar de las campañas de concientización, a pesar de los tiempos, bueno, pues aún existe la discriminación. Y es la discriminación a los jóvenes, y a los jóvenes por su físico y por su condición social. El día de hoy nos acompañan precisamente en esta mesa de análisis Sujei Ornelas, Luciano Martínez y también Juan Roberto Zavala. Iniciamos en esta mesa de análisis, le damos la bienvenida, iniciamos con Luciano Martínez. Luciano, muy buenos días. La discriminación a jóvenes por su físico y condición social es una realidad. Buenos días. Muy buenos días, Claudia, muy contento siempre de estar contigo, de estar, pues bueno, en esta mesa de análisis con mis compañeros y siempre muy contento de poder participar. Es realidad, la discriminación existe y bueno, acabamos bueno, retomando un poco, hay una institución que se dedica a esto, que es la CONAPRED, que mide los rangos de discriminación, no solamente en los jóvenes, sino en el total de la población. Una institución que hasta hace muy poco, pues por ejemplo, el presidente de la República la desconocía. Una institución que se ha metido también últimamente en ciertos escándalos que tienen que ver también con discriminación y con líderes de opinión en cuanto a este tema. Y lo bueno de esta situación, digo porque ya hablé de todo lo malo, lo bueno de esta situación es que al menos hemos podido tomar este tema, ¿no?, de la discriminación y podemos hablar de este tipo de situaciones que suceden, que han sucedido y que seguramente seguirán sucediendo todavía en nuestro país. Es evidente que al ser los jóvenes la población o la mayor población que ocupa este territorio, porque somos prácticamente más de la mitad o la mitad que ocupa este país, pues vamos a ser los más discriminados, ¿no? Por una simple regla de tres, pues si somos la mayoría, pues vamos a ser los más discriminados. ¿Y por qué es esta situación? Bueno, dice la CONAPRED desde el 2017 que por lo menos 1 de cada 5 jóvenes es discriminado, ya sea por sus creencias religiosas, por el simple hecho de ser joven, pero también por su físico y también por su condición económica. Estas situaciones no las hemos podido evitar, pero es que alrededor de nosotros también existe una sociedad de consumo y existe una sociedad que hoy tiene ciertos valores que a lo mejor, no valores, sino cierto tipo de imagen que no necesariamente tiene que ver con la realidad del mexicano, porque también es cierto que más de la mitad de los mexicanos es pobre o vive en condiciones de extrema pobreza, entonces no alcanzamos a cubrir todos esos rangos que nos pide, por ejemplo, redes sociales. Redes sociales nos muestra a personas supuestamente exitosas, con ropa de marca, con lujos. Entonces eso, todas esas imágenes que vemos constantemente, pues bueno, es a lo que aspira la mayoría de los jóvenes. Y no todos pueden conseguir tener todo eso que se nos muestra. Entonces la situación que se vive en este momento también es contraproducente para aquellos que no logran tener ese estatus. Y lo hemos visto en redes sociales porque vemos personas que, sí, por el simple hecho de querer convivir en redes sociales, resulta que pues casualmente no se ve el fondo de sus hogares y se ve que son personas que pues que no tienen suficiente, se puede decir, suficientes recursos y son atacados por el simple hecho de eso, de efectivamente tener una casa en malas condiciones, no tener una ropa pues de marca, como le llegamos a decir. Y es una realidad que a veces no queremos aceptar, pero en estos últimos años se le da mucho valor a consumir, a tener la capacidad de consumir y sobre todo pues ya no tanto a lo que vales como persona, sino a lo que vale, a lo que traes, o sea, lo que vale es lo que traes puesto siempre y cuando pues sea de marca. Al grado de llegar, perdón por la palabra, pero de llegar a fabricarte una imagen para poder ser aceptado. Sí, nosotros, de hecho hay ya mucha terminología y uno de los términos que de repente se usan también se le dice postureo, y es estas personas que pues no son
todo eso que intentan ser, ¿no? Intentan que las personas crean que son exitosos vistiéndose con algún tipo de marca, usando algún tipo de celulares específicos o computadoras, etcétera. Entonces esta forma, como lo dice, ¿no? Posturear, hacer la pose, hacerle creer a la gente que eres una cosa que realmente no eres. Pues interesante también conocer la opinión de Sujei Ornelas, a quien también saludamos a la distancia, y el tema, la discriminación a los jóvenes por su apariencia, la cuestión física, y también por su condición social. Existe, es una realidad. Sujei, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos ustedes, muchas gracias por volver a invitar. Yo creo que la discriminación social por aspecto físico en nuestros días es otra de las formas de peligro maligno de las intolerancias, ya que a diario las personas sufren de rechazo, de que quizás no se consideran por belleza. Es una cualidad impredecible. La discriminación también por motivos estéticos, o como se ha venido a llamar en la sociedad del siglo XXI, es la aceptación. Esa aceptación hace algunas veces que rechace a los que no cumplen con esas características, ya sean gorditos, con cabello, bajitos, es decir, cualquiera. Hay un investigador que de diversidad que hizo una encuesta sobre alumnos de secundaria, de primaria y de universidad, y lo que simplemente buscan los de secundaria es la belleza en las mujeres o en los hombres. En la primaria se burlan por el sobrepeso de los niños, que pues también pues por comer mucha alimentación mala de niñez, ¿verdad? Suben mucho de peso. También y pues en la universidad la característica que buscan siempre también, a pesar de que hay mujeres con mucha belleza e inteligencia y muchas habilidades, siempre va a caracterizar más lo que buscan es la belleza. Y pues también hay mucha discriminación en la área laboral, ya que hay muchas mujeres que, a pesar de que son muy inteligentes, muy trabajadoras, siempre la buscan por aspecto impecable. Gracias, Sujei. También interesante el análisis de Juan Roberto Zavala, a quien también, bueno, pues se encuentra en la línea telefónica y saludamos a la distancia. Juan Roberto, muy buenos días. Hola, muy buenos y bendecidos días tengan todos los presentes en la mesa, Claudia, Luciano, Sujei, pues en general a todas las personas que nos escuchan. Pues nuevamente agradecido contigo, Claudia, por regalarnos un espacio donde podamos compartir nuestra opinión. Y para iniciar con el tema de hoy, hay que decir lo más importante: no se puede estar a favor de la discriminación de ningún tipo, sea por su físico, color, condición social o económica. Es un tema con el que se ha venido trabajando a lo largo de los años en diferentes instancias, y en la apariencia y la física entra en juego dos cosas muy importantes, Claudia, que es la esencia humana y la apariencia física, que desde luego es más importante que el aspecto físico. Eso no se discute, pero como antecedente tenemos siempre esa historia de seguridad superficial que nos venden desde que estamos pequeños, y es la importancia de la imagen pública, y ahorita hablaremos un poco de eso. Pero creo que eso siempre que nos han vendido como este tema de los prejuicios, porque ante esa ideología se tiene que estar en un estándar, digamos, bien físicamente para tener una pareja, un buen trabajo, seguridad, autoestima. Ojo, ante esa ideología, y claro que depende totalmente de las tendencias en el mundo. Un ejemplo clarísimo de lo que estoy diciendo es en cómo el mundo ha ido poco a poco tratando de acabar con este prejuicio a través de la inclusión. ¿Cómo lo vemos? Pues ahora es normal ver modelos de ropa de complexión robusta, de color, transgénero, y eso en medida ha contribuido a que poco a poco la sociedad sea más ecuánime al momento de emitir juicios. Esto que muchas veces se toma a juego e incluso es aplaudido, porque direccionados los insultos hacia una debilidad física, algunos lo toman deportivamente o como un reto, pero para otros evidentemente es un retraimiento o un trauma a largo o mediano plazo, no lo sabemos. De acuerdo a la última actualización que hubo, Claudia, en UNICEF reveló que 7 de cada 10 niños en el mundo sufren bullying o son atacados y discriminados por su físico o su condición económica, lo cual es alarmante. Desde luego que es pues, sumamente preocupante, porque lo estamos viendo ya en niños, que con el tiempo se va agravando más.
Sin embargo, como te mencioné antes, también es importante contar con una buena imagen pública y personal, porque además de que te ofrece una seguridad y autoestima, yo creo que eso influye de manera potencial en la percepción de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? La primera impresión de una persona es con la que se queda la gente, entonces de ahí partimos a que la percepción es muy importante, el cómo nos ve la gente, y de ahí partir a la influencia de la toma de decisiones, como en una entrevista laboral o cómo se miran los candidatos políticos y si su influencia sobre el voto es positiva o negativa en base a su apariencia. Respecto a la discriminación por situación económica, al menos en este país, Claudia, la clase económica está muy marcada. La clase baja, la clase media, la clase alta. Yo siempre he pensado que estamos en el país del mestizaje. El racismo más grave que existe es hacia nuestras propias raíces. Después de la Revolución Mexicana se promovió una ideología de Estado para unificar la nación y que hubiera una identidad nacional como pueblo mexicano, y se apeló al mestizaje. Esto evidentemente es un problema que cada día crece y que no se ha puesto en práctica. Yo creo que todo parte de los valores y es difícil cambiar la percepción de las personas porque no es un problema de estatus, es un problema de valores y de educación. Y la única manera de erradicarlo es inculcar con valores a las próximas generaciones. Y aunque fíjate que en las escuelas se le dé un auge a la formación cívica y ética, es una materia, yo sigo creyendo que la formación viene desde casa. Una tarea difícil, dice Juan Roberto, porque bueno, dice hay que trabajar en los valores y hay que trabajar en la educación. Y bueno, definitivamente que todos reconocemos que hay que trabajar en los valores y hay que trabajar en la educación, pero se sigue fallando, decíamos, a pesar de los tiempos, a pesar de esta época de la modernización, aún existe la discriminación y lamentable. Luciano Martínez, ¿tú has sido víctima de la discriminación? De golpe creo, no recuerdo en ningún momento haber sido discriminado, pero me imagino que sí, en algún momento debí de haber sido discriminado porque los números son muy claros. Los números dicen que, por ejemplo, más del 60% de los mexicanos no le rentarían un cuarto a un joven por el simple hecho de ser joven. Entonces no tenemos mucha credibilidad los jóvenes en este país. En la cuestión laboral, el hecho de ser joven también no te limita, ¿no?, a una oportunidad de trabajo, a una oportunidad laboral. Es otro de los factores. Sí, generalmente te juega en contra. Somos testigos muchas veces en estas cuestiones de requisitos. Te piden cierta edad específica y si eres menor, por lo menos te piden que, pues bueno, que estés casado, por ejemplo, y es una situación que uno a veces no entiende. Uno dice, pero ¿por qué tengo necesariamente que tener familia o que tener tantos años? Cuando, por ejemplo, a lo mejor ya tengo experiencia, ¿por qué no me dan este trabajo? Ya tengo experiencia, soy joven, pero puedo afrontar esta responsabilidad. Generalmente lo que se piensa de los jóvenes en este país, y lo repito, las encuestas de la CONAPRED lo marcan perfectamente, y es que entre el 40 y 60%, no importa, pueden ser hombres y mujeres adultos, no creen en los jóvenes. ¿Una tarea difícil? Bastante complicada. No sé por qué acarreamos tanto mal a nuestras espaldas. Al final nuestros padres, nuestros abuelos también fueron jóvenes y también ocuparon oportunidades. Nos lleva a la reflexión esta tarea, decíamos, a pesar de las campañas, a pesar de lo que se está trabajando, la discriminación pues continúa y realmente no hemos avanzado, oiga, pero en nada. Si les parece, nos vamos a la pausa y regresamos con esta mesa de análisis. Volvemos. Atención maestros, jóvenes y niños, los invitamos al curso de aprendizaje para quienes quieran conocer e implementar el procedimiento digital utilizando ambas manos para obtener los resultados de las tablas de multiplicar del 5 al 10. Cuota de recuperación maestros y alumnos individuales 500 pesos. Alumnos en grupo de 3 en adelante 300 por niño. Para aprender este sistema del profesor Gabriel Castillo deben de saber las tablas del 2, 3 y 4. Diviértete aprendiendo con este curso. Mayores informes, comunicarse al teléfono 834-111-4529. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí.
En estos días se cerraron las puertas de escuelas, negocios y casas, pero se abrió la oportunidad de trabajar juntos. Se abrieron las mentes para buscar soluciones, las ganas para ayudar a los que más necesitan y los corazones para amar con fuerza. Cuando las puertas se vuelvan a abrir, seguiremos ahí, luchando unidas y unidos para sacar adelante al país. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. En H-E-B, este verano llénate de grandes ahorros. Aprovecha este rebajado. 50% de descuento en todos los cuadernos. ¿Escuchaste bien? 50% de descuento todos los cuadernos. Vigencia al 2 de julio. Prohibida la venta al mayoreo. H-E-B, contigo todos los días. Ya regresamos a esta mesa de análisis con jóvenes universitarios. Vamos con Sujei Ornelas. Sujei, en esta mañana platicando acerca de la discriminación. Tú, como joven universitaria, ¿te has sentido víctima de la discriminación? Oh, claro que sí, desde la primaria, de hecho. Bueno, en la primaria fui discriminada por los compañeros, ¿verdad? Porque yo tenía lento aprendizaje, batallaba mucho en cuestión de matemáticas. Ya en la secundaria batallé también con compañeros, pero no por lento aprendizaje, sino porque ahora yo era la inteligente y además mi aspecto físico, ya que yo no me cuidaba y comía mucho mugrero. En el Cebetis, las mismas chicas que entraron conmigo en la secundaria vuelven a entrar otra vez al Cebetis, así que ya se imaginará, pues la misma tortura hasta cierto tiempo que yo puse un límite, y pues ya en la universidad puedo decir que estoy satisfecha, ya nadie molesta, y pues soy muy feliz ahí. Varios años, realmente lo que nos comentas, desde la educación básica, víctima de la discriminación. Así es. También, en esta mesa de análisis, Juan Roberto Zavala, la misma pregunta, Juan Roberto, ¿tú te has sentido parte de ese porcentaje? Decía nuestro compañero Luciano Martínez que por lo menos 1 de cada 5 jóvenes han sido víctimas de la discriminación. ¿Te sientes parte de esa estadística? Yo creo que todos alguna vez, Claudia, a lo largo de nuestras vidas, sí nos hemos sentido discriminados, o nos hemos sentido alguna vez que nuestros derechos no fueron respetados por nuestra condición física o económica. Eso es desde luego. Es un tema que a pesar de afectar a diferentes esferas sociales, aún no es reconocido por la mayoría, y eso es increíble, porque el racismo ha sido invisibilizado desde la creación de la identidad mexicana como una nación mestiza, y resaltando la discriminación por color de piel más que nada. Aquí la pregunta más importante que hay que plantearse es, ¿qué tan racistas somos los mexicanos? Yo creo que faltan muchos estudios que cuantifiquen estos resultados. De hecho, la encuesta nacional de discriminación arrojó que el 81% de la población mexicana sintió alguna vez, como te mencioné, que sus derechos pues no fueron respetados o validados por su condición física o económica. El primer paso, como dicen, para superar una enfermedad es aceptarla. Entonces, lo mismo con esto. Hay que aceptar que en México aún hay racismo, y México es un país que se ha resistido a tener esta conversación pública, pero te reitero, yo creo que es una cuestión no tanto de estatus, sino de valores y de educación. De valores, de educación. Hay una frase que dice que trata a los demás como te gustaría que te trataran. ¿Cómo tratas a los demás, Juan Roberto? Trata como me gustaría ser tratado, todo parte del respeto y de la educación. Entonces, no hago a los demás lo que no me gustaría que me hicieran a mí. Y yo creo que esa es la ideología con la que tenemos que cargar todos respecto a nuestras actividades diarias, para tener una sana convivencia y tener una convivencia sana, por así decirlo. Gracias, Juan Roberto. También en esta mesa de análisis, lo ha escuchado usted, a Luciano Martínez. Dice, trata a los demás como te gustaría que te trataran. Actuamos igual, nos quejamos y hablamos de la discriminación, y nosotros cómo tratamos a la gente, al resto de la sociedad. Que la parte principal es que todos queremos ser tratados con respeto, todos queremos ser respetados, no solamente por nuestras autoridades, sino por el vecino, hasta por nuestros padres. Siempre estamos exigiendo respeto y, como lo diría algún meme, ¿no?, hasta cariño y comprensión, pero a veces no lo damos
porque hay que resaltar esto, ¿no? Es parte de la cultura mexicana y es una parte negativa, es que cargamos con muchos prejuicios, desde cómo se viste una persona, desde dónde viene, y hay un ejemplo claro y muy fácil y que muchas personas tal vez lo van a poder entender. Hace muy poco una plataforma de entretenimiento que tiene películas y series, sube una película que es mexicana y trata sobre lo que son, habla de Monterrey y de la zona pues más complicada de Monterrey, que es las colonias más marginadas, y habla de un movimiento, pues de un grupo que se le puede considerar pues cholos, si se le puede llamar de esta manera. Y recuerdo que mucha gente en redes sociales decía, no, esto no es Monterrey, nosotros no somos Monterrey, esto no refleja la realidad de Monterrey. Monterrey es diferente. Nuevo León es un gran estado. Monterrey es una gran ciudad. No tenemos nada que ver con eso que refleja la película, ¿no? Y la reflexión que dejaba en muchos era, a ver, espérate. O sea, sí, hay un gran Monterrey, hay una gran ciudad llena de fábricas, y hay ciudades, y hay progreso, y hay industria. Pero esta también es la realidad de Monterrey, y estos también son jóvenes en Monterrey, los marginados, los que nadie quiere aceptar, esos que dicen que no son Monterrey. Bueno, de esos también hay en Tamaulipas, de esos que uno no quiere aceptar, también hay aquí en Victoria. Algunos a lo mejor los vemos de repente limpiando parabrisas, y los discriminamos por eso, los discriminamos por cómo se ven, por cómo se visten, por cómo hablan. Y es una realidad, a veces no la queremos aceptar, o simplemente hacemos lo que se está haciendo en redes sociales, decimos que eso no nos representa y que ya no somos eso. ¿Cómo vamos para ir cerrando en esta mesa de análisis? Sujei, Ornelas, ¿con qué nos quedamos? Pues bueno, yo siendo mujer es un poquito más complicada la situación, ya que pues hemos visto todas las marchas, todo lo que ha pasado, pero creo que por ende, si yo pido respeto, creo que el hombre también debe de pedir respeto, digo, ya que somos igualitarios. Sí, hay que poner valores, la verdad, en este aspecto. Si tú no quieres que te hagan lo mismo, pues no hagas lo mismo, y el respeto siempre es ante todo. ¿Tú crees que la discriminación se da más hacia la mujer? No, la verdad es igualitario. Siendo mujer siempre también ha apoyado mucho a los hombres. También hay mujeres que discriminan a hombres y les falta el respeto a los hombres. Yo conozco personas que son así. Entonces yo creo que si una mujer pide respeto, el hombre también tiene que darse a respetar y pedir el mismo respeto que pedimos las mujeres. Tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran. Gracias, Sujei Ornelas, por acompañarnos como cada jueves en esta mesa de análisis. También, ya para ir cerrando, Juan Roberto Zavala, ¿con qué nos quedamos? Pues nos quedamos con yo siempre vivo alrededor de esta gran frase, que es el respeto al derecho ajeno es la paz. Y como mencionó Sujei, como mencionó mi compañero Luciano, es muy importante, si queremos recibir respeto, dar el respeto. Es algo primordial para una sana convivencia, como lo mencioné antes, y haciendo énfasis nuevamente en los valores y en la educación. Yo creo que para erradicar este problema es educar a nuestras próximas generaciones con valores, con educación y con ética principalmente. Largo camino, Juan Roberto, el que nos toca todavía que recorrer como sociedad. El camino es largo que nos toca recorrer, pero yo creo que no es imposible, no es fácil cambiar la mentalidad del mexicano, que evidentemente cada día sufre más discriminación y lo aplica. Como mencionó Luciano, hay veces que también miramos otros aspectos, otras, ¿cómo podría decirse? Otras situaciones de racismo en otros lados, y no nos fijamos en el racismo que realmente se practica aquí en México. Hace poco la tendencia mundial fue el Black Lives Matter, era hacia los hombres de color. Realmente muchos mexicanos sintieron una especie de empatía y no miraban que el verdadero racismo estaba aquí en México. Entonces yo creo que para empezar hay que poner en práctica los valores aquí, con nuestra gente y con la sociedad. Gracias Juan Roberto. Interesante también el análisis que hace Juan Roberto de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en esta mesa de análisis. Para cerrar, Luciano Martínez. Recordarle a la sociedad específicamente que la realidad no es una sola, no tenemos una realidad completa, sino que varía
La realidad varía, es una tonalidad de colores, escala de grises, no es solamente blanco y negro, no es malo ni bueno, sino hay formas de interpretar y mentes para interpretar la realidad. Es muy compleja, entonces es mejor tomárselo con tranquilidad y siempre todo eso que exigimos para nosotros intentar darlo, es la única manera, ¿no? Y lógicamente tomarnos de la parte esta de la educación, poder enseñar a otros comportarse de la mejor manera, y ese es el único camino que tenemos por el momento. Lo que mencionaba Juan Roberto Zavala hace unos instantes, apostarle a los valores, apostarle a la educación, pero no dejarle la tarea esto a las autoridades en las escuelas, desde casa. Desde casa, Luciano Martínez, yo coincido con Juan Roberto, en casa hay que inculcar los valores a esas nuevas generaciones. Sí, hay que ser muy cuidadosos porque generalmente a veces desde las bromas, desde los chistes, también empezamos a enseñar este tipo de segregación hacia grupos específicos, ¿no? Nos burlamos muchas veces de personas por su piel y aceptamos ese tipo de burlas y no está bien, o sea, y no lo vamos a entender hasta que somos discriminados también, a lo mejor por eso, por nuestra condición o por nuestras preferencias sexuales, por ejemplo. Sí, ese es otro ejemplo. La verdad es que este tema es muy amplio y da mucho de qué hablar. Decíamos la discriminación, tocaba el tema Juan Roberto, decía, bueno, la discriminación en la cuestión de razas, el racismo. Tocábamos el tema con Sujei Ornelas y decía Sujei, sí, la discriminación en el caso del sobrepeso, de la obesidad, tanto para hombres como para mujeres. Y bueno, ahorita el tema contigo, decíamos, es un largo camino el que se tiene que recorrer, pero tenemos que hacerlo poco a poco, porque a pesar de los tiempos, a pesar de esta modernización, de las campañas y de todo lo que se ha invertido en este tema, la realidad es que aún estamos muy lejos de ir acabando con esa situación, con ese problema de la discriminación. Tan solo el hecho de la discriminación por ser joven, la discriminación hacia el físico y la discriminación por la condición social. Pues muchísimas gracias, Luciano Martínez. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo la mesa y bueno, ya listo para la próxima invitación. Muchísimas gracias, esa voz me agrada. Gracias, por supuesto, Luciano Martínez, a Sujei Ornelas y también a Juan Roberto Zavala de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y son jóvenes universitarios de las carreras de comunicación y también de la carrera de administración que nos acompañan cada jueves. El espacio que les otorga Organización Radiofónica Tamaulipeca a los universitarios, el espacio que les brinda el director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Oiga, ya nos vamos, ya se nos terminó el tiempo, es el momento de despedirnos, no sin antes agradecerle el que nos haya acompañado, el que nos haya sintonizado. Muchísimas gracias a través de Organización Radiofónica Tamaulipeca, del equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.